grabar. Bueno, hoy vamos a seguir nuestros estudios en el libro de Génesis bajo el tema de los rudimentos de la doctrina de la Biblia. Y hasta ahora, hasta ahora eh, hemos enfocado los primeros capítulos de Génesis y puse esta foto de la Biblia porque la Biblia está abierta en los capítulos 17 y 18 de Génesis, pero vemos de esta foto que la mayoría de la Biblia viene después de lo que estamos estudiando en el libro de Génesis. Y en realidad hemos pasado varios miles de años en los primeros 12 capítulos de Génesis, la historia de la creación, de la caída de Adán y Eva, de Noé, de el diluvio, la torre de Babel, todo esto eh, en pocas páginas de la Biblia y casi no hemos entrado en este libro tan grande, pero ya hemos leído de los grandes acontecimientos que pasó en el principio, en los milenios después de la creación del mundo. Llegamos al capítulo 12 hoy y entramos en la historia de la vida de Abraham. Y en realidad lo que hace la Biblia es echar los simientes importantes de la Biblia en las historias primeros y después seguir con la historia de la salvación por medio de una línea de personas fieles. Y obviamente en el centro de este esquema de fe en la Biblia encontramos a Jesús en el Nuevo Testamento, pero Eh, como ya hemos visto desde los primeros capítulos de Génesis, eh, vemos prometido o, eh, o en forma de sombra a Jesús y el papel que iba a jugar en en el propósito de Dios. Entonces, vamos a resumir brevemente los principios que hemos extraído de los primeros 12 capítulos del mundo. Dios creó el hombre, al hombre y el mundo. Dios quiere llenar la tierra con su gloria. Entonces, Dios es el creador del mundo y tiene un propósito con su creación. Dios busca una obediencia de buena voluntad. Tiene que ver con el tema que tocó el hermano Alex la semana pasada. Dios dio al hombre el poder de optar entre obedecer o no obedecer. Y lo que Dios quiere de nosotros es una obediencia de buena voluntad. O sea, es algo que elegimos nosotros porque queremos escuchar y obedecer la voz de Dios. Eh, Existe una enemistad entre los dos simientes, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay una lucha entre el bien y el mal, entre Caín y Abel, entre Jacob y Esaú, entre David y Goliat, entre Jesús y los fariseos, entre hacer lo que Dios quiere y hacer lo que queremos nosotros, entre el espíritu y la carne, entre los caminos del hombre y los caminos de Dios. Existe esta lucha y Dios lo describe y lo muestra en los primeros capítulos
de Génesis, porque este conflicto entre los dos caminos es el, es el contexto en que vivimos nosotros y que ha vivido todo ser humano en la historia del mundo. Dios promete una salida del conflicto. Nos dio la promesa de una simiente que iba a destruir la simiente de la serpiente, la simiente del mal, el pecado, la desobediencia. Una simiente que iba a destruir eh, lo humano, el, la desobediencia en contra de los caminos de Dios. Y esta promesa se perfeccionó, como vimos las semanas anteriores, en lo que hizo Jesús. Dios declara antes y después del diluvio que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos, del hombre, era de continuo solamente el mal. En estos primeros capítulos aprendemos del estado del ser humano y que la naturaleza humana es la cosa que impide nuestra relación con Dios. El pecado produce en los días de Noé la destrucción del mundo, pero Dios salva al justo y a su familia, a Noé y su familia. Después del diluvio, Dios declara, como vimos en Génesis capítulo 8, que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, la naturaleza humana no cambió antes del diluvio. Sigue igual este problema de la naturaleza humana que va en contra al Espíritu de Dios. ¿Medio o del litro? Y después, eh, por estudiar la historia de la Torre de Babel, vimos que las intenciones del hombre siembran la confusión. Entonces, en realidad, lo que sale de la historia del mundo antes de los días de Abraham son conclusiones un poquito tristes, que el hombre peca, que su corazón es mal, que habrá conflicto, hay enemistad. Este estado del ser humano nos lleva a la destrucción del mundo. El intento del corazón del hombre es malo y los hombres cuando se colaboran entre sí, siembran la confusión. Pero entonces el propósito de esos primeros capítulos de la Biblia es establecer la realidad del mundo en que vivimos y de eh, dónde nacieron esos problemas. Pero dentro de esta noticia mala del pasado, tenemos algunos granos de luz o rayitos de luz. Dios promete una salida de este problema del mal y de la muerte. Y Dios salva al justo. A pesar de la corrupción del mundo en los días de Noé, Dios mira a Noé y su familia y les da los pasos para salir de la destrucción. Y dentro las realidades duras de los primeros capítulos de Génesis encontramos estos rayitos de luz, de esperanza. Ahora, hoy llegando al capítulo 12 de Génesis, vamos a hablar de Abraham. Aquí tenemos
una foto de la ciudad de Ur en la región de Mesopotamia, en el Medio Oriente. Obviamente es un modelo, una reconstrucción, pero fue una ciudad bien moderna en su día. En realidad fue una ciudad de lujo con sistemas de manejar las aguas negras, por ejemplo, de la ciudad, casas, un templo en el centro y actualmente las ruinas de Ur se encuentran en el país de Irak y vemos aquí una foto de los escombros de la ciudad de Ur. Y el templo ahí en el centro es, una vez más, una reconstrucción de cómo habría parecido en aquel entonces. Entonces, vamos a comenzar la historia de Abraham por leer un versículo o unos versículos de Hechos capítulo 7. Las palabras de Esteban antes de ser apedreado por los judíos. Dice Esteban que el Dios de la gloria apareció a Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, a la tierra de Israel en la cual vosotros habitáis ahora. Esteban dirigiéndose a judíos en Jerusalén. Y leemos del primer encuentro entre Abraham y Jehová. Dios, el Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, Dios pide de Abraham un paso de fe. Y bueno, no sabemos exactamente cómo lo hizo Dios, me imagino por medio de un ángel, pero también el texto dice que fue el Dios de la gloria. Y esto para mí, en todo caso, sugiere que Abraham recibió un señal de Dios para establecer la autoridad de lo que Dios le pedía. Sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces, Abraham, como dice en Génesis capítulo 11, y notamos que se llama Abraham aquí, más bien que Abraham, porque después Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham. Abraham, junto con su familia, sale de Ur y el mapa nos muestra un poquito donde se encuentra Ur en su relación a la tierra prometida y a Jerusalén. Tomó Taré, el padre de Abraham, a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Entonces, no solo Abraham, pero toda su familia sale de Ur de los Caldeos y llegan a Harán y están allí hasta que eh, muere el padre de Abraham, Taré. Y en este momento, muerto su padre, Abraham emprende su acción de fe, su
su paso de fe saliendo de su familia. Ya había salido de su tierra y su tierra, u de los caldeos, y ahora, según el mandamiento de Dios, va a salir de su parentela, dejando a su familia en Harán. Un detalle que debemos notar es que el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Importante este detalle porque, como veremos, eh, eh, a la raíz de las promesas que Dios dio a Abraham es la promesa de una simiente, un hijo, una familia, pero su mujer eh, era estéril, como dice Génesis capítulo 11. Entonces, vemos que en la historia de Abraham hay varias circunstancias que a la mente humana estorban el propósito de Dios. Abraham no tiene tierra, no tiene familia, no tiene hijo, pero Dios le está prometiendo todas estas cosas como veremos ahorita. Entonces, llegamos a Génesis capítulo 12. En realidad, de repente, cuando leemos la Biblia, de repente eh, damos con tal vez los versículos más importantes del Antiguo Testamento. O sea, venimos leyendo la historia del mundo desde la creación y los grandes acontecimientos de Babel, del diluvio, del homicidio de Abel, del pecado, todas esas cosas, echando, como dije, los cimientos de los principios que gobiernan la vida del ser humano en la tierra. Y de repente en capítulo 12 después de la Torre de Babel, después del esparcimiento del ser humano sobre la faz de la tierra, estamos dentro de la familia de un solo hombre que se llama Abraham. Y esto en realidad nos enseña mucho de la manera en que Dios va a buscar a personas para recibir la salvación. Es persona por persona. Dios llama a una persona, a este nivel, llama a una persona para recibir tu palabra, su palabra, y obedecerla. Y comienza el proceso por llamarle a Abraham con un mandamiento. Vete de tu tierra. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 12. Al final de 11, leemos de Abraham por primera vez y después en capítulo 12, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de Ur y de Harán y de la casa de tu padre, de Taré, y vaya a la tierra que te mostraré. Ahora, Abraham no sabía cuál tierra iba a seguir los mandamientos o las direcciones de Dios. Entonces, haré de ti, sigue la promesa que Dios da a Abraham. Primeramente le da un mandamiento, ¿verdad? Que salga de su parentela, tierra y la casa de su padre, y te dará, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, dije que este versículo es tal vez el versículo más importante
en el Antiguo Testamento. Vamos a ver por qué ahorita, pero primero vamos a dividir la promesa en 6 puntos para y repasar eh, en realidad lo que Dios pide de Abraham y lo que Dios promete a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios pide a Abraham a separarse del mundo en que vive, hasta su familia, hasta su familia. Y en realidad es exactamente lo que Dios pide de todos nosotros, de cambiar nuestra parentela de una parentela humana a la familia de Dios. Y Hechos capítulo 15, versículo 14, leemos las palabras del apóstol donde dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Busca personas que pueden recibir este honor de ser pueblo para el nombre de Dios. Pueblo, personas, una nación que representa los caminos de Dios, que vive según lo que Dios dice. Y bueno, en el Antiguo Testamento este proceso se realizó por medio de Abraham, su familia y la nación judía. Y ahora es una invita que sale para todo el mundo para que seamos pueblo para su nombre. Y esto eh, quiere decir que salimos del mundo en que vivimos, no físicamente, pero en nuestra dedicación. Ahora no invertimos nuestra energía, nuestros deseos, eh, nuestras metas en las cosas de este mundo, pero más bien buscamos a otra tierra que Dios nos promete. Entonces, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, leemos estas palabras: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Es la llamada a todo creyente en todo siglo. Salir del mundo y juntarnos al pueblo de Dios. Y fue la llamada a Abraham igual también. Va a la tierra que te mostraré. Bueno, vamos a hablar más de la tierra prometida, la tierra que Dios promete a Abraham después. Pero Hebreos capítulo 11 resume la respuesta de Abraham a este eh, mandamiento de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hasta este punto en la Biblia, lo que hemos notado es que la palabra de Dios y la obediencia del hombre a esta palabra es lo que Dios busca. El mandamiento de no tomar del fruto. El mandamiento de dar un sacrificio o una ofrenda apta en la familia de Adán. Un mandamiento de llenar la tierra después del diluvio. Y lo que pasó es el hombre trató de construir una torre a los cielos. Y ahora Dios da una palabra a Abraham que saliera de su tierra
a otra tierra. ¿Y por qué fue Abraham un hombre tan bendecido por Dios? Porque recibió la palabra de Dios y la obedeció. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. No es en realidad tan complicado la llamada de Dios a nosotros. Así. Tenemos su palabra y Dios quiere que de nuestra propia voluntad obedezcamos a esta palabra. Y después de lo que Dios pide a Abraham, le da varias promesas. Haré de ti una nación grande. Y vamos a ver después cómo Dios amplía esta palabra y dice, tu descendencia será como la arena del mar y no se puede contar por la multitud. Y la descendencia de Abraham es una descendencia natural en el pueblo judío, pero llegando al libro de Romanos vemos que la familia de Abraham es en realidad la familia de fe. Si compartimos la fe de Abraham, Abraham es nuestro padre en la fe y pertenecemos a la familia de la fe. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Entonces, eh, por eso, en el año 2025, 4.000 años después de la vida de Abraham, su familia natural sigue una nación en la tierra, la nación de Israel, la nación judía, y también su familia espiritual, su familia de fe, sigue eh, en el mundo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Abraham y su familia recibe esta bendición de Dios. Y una vez más, por esta bendición, la familia de Abraham natural sigue con nosotros hasta el día de hoy. En Números 24:9, cuando Balaam llegó a maldecir al pueblo de Dios, se puso de pie mirando el campamento de Israel y más bien que maldecir, eh, les, les bendijo. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Son las palabras de Balaam a Israel y repite la bendición de Abraham. Pero es importante recordar que Balaam pronunció estas palabras al final de los 40 años de Israel en el desierto de Sinaí. Israel se mostró una nación desobediente, una nación que merecía la fe, no, que no tenía la fe, se me fue la palabra que buscaba. Una nación que no andaban según la palabra de Dios. Pero a pesar de esto, Dios sigue con su promesa que iba a bendecir a los que bendicen a Israel y maldecir a los que maldicen a Israel. Y es igual el día de hoy. La nación de Israel no obedece a Dios, no sigue el camino de fe, pero basándose en la promesa que hizo a Abraham, sigue siendo una nación eh, que recibe la bendición de Dios hasta que se realice perfectamente la promesa que Dios hace a Abraham. Pero llegamos al versículo o al punto 6, el versículo 3 de Génesis 12, y este versículo es la clave. Es tal vez
son las palabras más importantes en el Antiguo Testamento. Dios dice a Abraham, serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Benditas en ti serán todas las familias de la tierra. Entonces Dios llama a Abraham, un solo hombre. Sale con Sarai, pero no tiene hijos. Pero Dios dice, aún antes de que hubieran llegado a la tierra prometida, que todas las familias de la tierra serán benditas por medio de Abraham. Y es un tema que sigue en la Biblia, esta frase que leemos en Génesis 12. En Salmo 72, que es un salmo profético que habla del reino futuro de Dios, dice así, benditas serán en él, él aquí es el rey, el hijo de David, o en Jesús, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra se llena de su gloria. Y vemos en este versículo la relación entre el propósito de Dios en crear el mundo y hacer la tierra en que vivimos y la bendición que llega a las naciones de la tierra por medio de Abraham. ¿Por qué es tan importante la promesa de dar una bendición a las familias de la tierra? ¿Por qué? Vean lo que leemos en Gálatas 3, aquí, versículo 8. Pablo dice que la escritura, la Biblia, el libro de Génesis, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. La buena nueva. La palabra griega aquí es evangelio. Dios dio de antemano el evangelio a Abraham. ¿Y cómo lo hizo? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es interesante, ¿verdad? Saber que la respuesta a la pregunta, ¿qué es el evangelio? Es así. En Abraham, el evangelio es, en Abraham, todas las naciones de la tierra serán benditas. Ya. ¿Cómo entonces reciben las naciones bendición? ¿Qué es la bendición? O sea, cuando hablamos de una bendición, a veces pensamos de una vida de paz, a una abundancia de comida, es una bendición, claro. Todos son bendiciones, sin duda. Pero la bendición que Dios promete a todas las naciones por medio de Abraham es una bendición distinta. Vamos a ver. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice Dios a Abraham. La bendición de la promesa es la bendición que encontramos en Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. David, Pablo, eh, desarrolla su argumento sobre la salvación por medio de la fe. Y dice, David habla de la bienaventuranza o la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados o benditos o bendecidos es la bendición de Abraham. Benditos aquellos cuyas iniquidades son perdonados. Benditos aquellos cuyos pecados son cubiertos. Benditos
los varones a quienes el Señor no inculpa el pecado. ¿Qué es la bendición de Abraham? Es el perdón de pecado. Este perdón de pecado alcanza a todas las naciones del mundo por medio de Jesús, por medio de la fe. Y entonces, después de leer de la historia de Abraham, antes, la historia del mundo, digo, antes de Abraham, una historia de caída, de fracaso, de rechazo de la palabra de Dios, de diluvio, de desobediencia en la construcción de la torre de Babel. Dios dice a Abraham, voy a dar una salida a todo el mundo por medio de ti y, como veremos después, por medio de tu simiente. ¿Qué es la bendición que Dios ofrece a Abraham y las familias de la tierra? La bendición de iniquidades perdonadas, la bendición de pecados cubiertos y la bendición de no pecado no inculpado. Tal vez el versículo, el segundo versículo más importante de la Biblia encontramos en Génesis 15. Avanzando 2 o 3 capítulos en el libro de Génesis, llegamos al punto en la vida de Abraham. Cuando Abraham está pensando de la promesa de una nación grande, de una familia grande, de la bendición, pero no tiene un hijo. ¿Cómo voy a tener una familia grande sin hijo? ¿Cómo establezco un nombre si no tengo alguien que recibe la herencia? Entonces, vamos a leer este pasaje que nos trae a otro versículo clave a nuestro entendimiento de la Biblia. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham respondió, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Abraham plantea la idea de que tal vez su siervo Eliezer eh, eh, herede la familia, los bienes, el nombre de Abraham. Abraham dijo, mira, que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham tratando de eh, razonar la promesa que Dios le había dado de una familia grande y una bendición a todas las familias de la tierra. Luego vino la palabra de Jehová, a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, Abraham no tiene hijo, tampoco puede Sarai, su mujer, tener hijos. Entonces Dios lo llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas. Si las puedes contar, si las puedes contar. Mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, Dios dijo a Abraham, así será tu descendencia.
¿Y qué hizo Abraham? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es increíble este versículo. Le fue contado por justicia por medio de su fe. Creer y fe son iguales. Son dos palabras para decir la misma cosa. Creyó a Jehová sin hijo, sin una mujer que podía tener hijo, pero y también con muchos años, ¿verdad? En ese punto de su vida, Abraham tuvo más de 90 años. Ya pasó la época de tener hijos, igual con Sarai. Dios le dijo, tu descendencia será como las estrellas de los cielos, no las puedes contar. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eh, Esto es lo que Dios pide de nosotros. Esto es lo que Dios querría ver de Adán, de Eva, de Caín, de todo el mundo en los días de Noé, de los seres humanos que se congregaron para construir la torre de Babel. Quiere obediencia. Es mi palabra. Quiero que me obedezcan. Y es el mismo principio hasta el día de hoy. Eh, bueno, vivo en un país que ha rechazado el concepto de que Dios sea creador del mundo. Dicen, bueno, hay evidencias en la tierra que llegó a ser por medio de un proceso de evolución y todo eso. Y obviamente la ciencia, debemos seguir la ciencia, creer lo que vemos delante de nuestras narices, las evidencias de la tierra. Dios dice a nosotros que Él creó el mundo y nosotros tenemos que decidirnos. ¿Seguimos la palabra de Dios? ¿Seguimos lo que enseña el ser humano? En mi país, ideas como el matrimonio y la moralidad entre el ser humano son muy flojos, ¿verdad? En realidad, ¿quién puede decir cómo debe comportarse el ser humano entre sí? Dios lo dice y solo pide de nosotros que obedezcamos su palabra. Creemos su palabra y que la pongamos en práctica. Y por eso Abraham recibió la salvación. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ser justo con Dios quiere decir ser salvo. Cuando dice en Génesis 15, 1 a 6, le fue contado por justicia, quiere decir que recibió la salvación de Dios por medio de su fe. Y sigue igual el principio de la salvación hasta el día de hoy para nosotros también. Vamos a ver este concepto de recibir la justicia por medio de la fe. Volviendo a Romanos 4, donde Pablo eh, expone el tema, hace la pregunta, ¿qué dice la escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Nótense la referencia al impío. El impío no es justo delante de Dios, el pecador, nosotros. Pero por medio de la fe, eh, Dios nos cuenta por justos.
seguimos en el mismo Romanos 4 con las palabras que acabamos de leer. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. Entonces, la justicia es el perdón de pecados. Sea justo con Dios y recibimos la justicia por medio de la fe. Dios está dispuesto a justificarnos si recibimos su palabra y si la ponemos en práctica. Punto final. No es difícil. Y Abraham mostró ese principio en su vida en circunstancias difíciles, ¿verdad? Sin familia, sin hijo, sin posibilidad de tener hijo. Dios dice, bueno, va a tener una familia con más personas que las estrellas en los cielos. Entonces, por medio de Abraham, aprendemos qué es el Evangelio y cómo podemos participar en el Evangelio. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, todos nosotros podemos compartir la justificación de Abraham. ¿Cómo? Por medio de la fe. Porque Pablo, hablando aquí en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es una cita del libro de Habacuc en el Antiguo Testamento y una cita que encontramos en varios lugares en el Nuevo Testamento porque es un principio tan fundamental a nuestro entendimiento de la Biblia. El justo vive por la fe. La vida eterna, la salvación es producto de la fe. La salvación, el evangelio, la justicia y la fe son los ingredientes de la manera en que Dios salva al mundo. No solo a Abraham, no solo a los judíos, sino a toda persona, toda nación, toda familia de la tierra. Pero se basa en lo que no pasó desde la creación del hombre hasta la familia de Abraham, y esto se basa en una fe en la palabra de Dios. Si Dios lo dice, es verdad, debemos aceptarlo, debemos obedecerlo. Y vamos a concluir el estudio hoy brevemente en el capítulo 12 de Génesis. Sabemos que Abraham y Sarai salieron de su familia junto con Lot, el nieto, no el nieto, el hijo del hermano de Abraham. Sobrino. El sobrino, gracias, el sobrino de Abraham. Todos sus bienes que habían ganado, personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron en Canaán. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encio de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Jehová apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y así se sembró, bueno, la promesa a Abraham de heredar no solo la tierra, pero también todo el mundo, como Pablo dice en Romanos, pero también
las raíces de los conflictos que vemos en esta tierra hasta el día de hoy. ¿De a quién pertenece esta tierra? Bueno, Dios dijo en Génesis capítulo 2, versículo 6, a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Por eso se llama la tierra prometida, la tierra que Dios promete a Abraham y a su familia. Entonces vamos a concluir el estudio hoy. La semana que viene, si Dios quiere, seguiremos con la vida de Abraham, porque durante la vida de Abraham, Dios tome las distintas promesas que había dado a Abraham y amplía la promesa, da más detalles a Abraham y también prueba a Abraham eh, en, en la promesa. Vamos a terminar con esta cita, Isaías 51, 2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Y esto, para terminar, nos enseña que nuestro futuro en los caminos de Dios depende de nadie fuera de nosotros mismos. Dios llamó a Abraham. La respuesta a esta llamada solo puede salir del corazón de Abraham. Dios llama a nosotros. Eh, el camino que escogimos depende de los pasos que tomamos nosotros. Depende de la manera en que recibimos la palabra de Dios. Depende de la manera en que obedezcamos la palabra de Dios. Entonces, mirad a Abraham, nuestro padre, porque cuando era no más que uno solo, lo llamé y recibimos por medio de la gracia de Dios llamada, la misma llamada divina. Muchas gracias.